¿Qué harías si el mundo entero te dijera que te detengas? La mayoría de los hombres nacen para obedecer, pero unos pocos nacen para mandar. Esta es la historia de un hombre que no aceptó un no por respuesta. Julio César no solo conquistó naciones, él destruyó un sistema de siglos para poner el mundo a sus pies. En los próximos minutos, entenderás cómo un joven perseguido se convirtió en el nombre más temido de la historia. La primera etapa de su ascenso no ocurrió en un palacio, sino en una celda. César era un joven noble exiliado, capturado por piratas en el Mediterráneo. Cuando pidieron 20 talentos de oro por él, César soltó una carcajada que heló la sangre de sus captores. Les dijo que valía 50 y que cuando fuera libre volvería para ejecutarlos. La audacia es el lenguaje de los dioses. El miedo es el ruido de los esclavos. Mientras otros habrían suplicado por su vida, César escribía poemas y les ordenaba guardar silencio. Los piratas creían que era un loco. Se equivocaron. Al ser liberado, cumplió su promesa. Los persiguió, los capturó y los crucificó a todos. César no perdonaba y Roma estaba a punto de descubrir que este hombre no conocía el límite entre la ambición y la realidad. Para dominar Roma, César necesitaba un ejército que no amara a la República, sino que lo amara a él. Se marchó a la Galia. Durante 8 años, luchó contra 1 millón de guerreros, en bosques donde el sol nunca tocaba el suelo. No buscaba solo oro, buscaba la devoción de sus hombres. Dormía en el barro, marchaba bajo la lluvia y cargaba el peso de su propia espada. En la batalla de Alesia, César se enfrentó a una fuerza que lo superaba 5-1. Construyó muros sobre muros, desafiando las leyes de la lógica militar. No es el acero lo que gana la guerra, sino el corazón de los hombres que se niegan a retroceder. Al final de esta etapa, César ya no era un general, era un mito viviente. Pero de vuelta en Roma, el Senado temblaba. Sus antiguos aliados se convirtieron en enemigos. César tenía una elección: volver como un ciudadano común para ser juzgado, o volver como un invasor para ser rey. César sabía que el sistema estaba podrido, y para destruirlo, primero tuvo que seducirlo. Aquí nace la etapa 3, el triunvirato. César no estaba solo. Formó una alianza secreta con el hombre más rico de Roma, Craso, y el general más prestigioso, Pompeyo. Juntos, eran una hidra de 3 cabezas que asfixiaba al Senado. Pero el poder es una droga que no se puede compartir. Con la muerte de Craso, la alianza se rompió y Roma se convirtió en una olla a presión. El Senado, aterrorizado por la sombra de César, le dio una orden mortal: vuelve a Roma solo, sin ejército, y entrégate. Era una trampa. El poder no se pide, se arrebata a quienes creen que les pertenece por derecho de sangre. César llegó a la orilla del Rubicón. Cruzar ese río con sus legiones era una declaración de guerra total. Quedarse atrás era el suicidio. Miró a sus hombres, veteranos cubiertos de cicatrices, y pronunció las palabras que aún resuenan en la historia: Alea iacta est. La suerte está echada. César no volvía como un ciudadano, volvía como el castigo de Roma. El conflicto ya no era una posibilidad, era una realidad inevitable. La etapa 4 es la prueba de fuego. No enfrenta salvajes, sino a las mejores legiones del mundo. Pompeyo tiene los hombres, los barcos y el oro. César solo tiene una cosa: la fe ciega de sus veteranos. En los campos de Farsalia, el destino de la República se decidió en una tarde. César ordenó a sus hombres apuntar directamente a los rostros de los jóvenes nobles enemigos, sabiendo que su vanidad era su debilidad. Fue una carnicería entre hermanos. Pompeyo huyó, pero el conflicto no terminó ahí. César lo persiguió hasta las arenas de Egipto, solo para encontrar que el mundo ya estaba cambiando de bando. César había ganado la guerra, pero ahora tenía que aprender a gobernar un cementerio.
Llegamos a la cumbre. La etapa 5 es el momento en que César se da cuenta de que es más fácil conquistar un imperio que sobrevivir a su propia paz. Tras barrer a sus enemigos en Farsalia y Egipto, regresó a Roma no como un cónsul, sino como dictador perpetuo. Sentado en su trono de oro, César cometió el error más humano de todos: creer que había ganado. Perdonó a sus enemigos, llenó el Senado de hombres leales y comenzó a soñar con ser un dios. Pero en los pasillos de mármol, el odio respiraba en silencio. Sus propios amigos no veían a un salvador, veían a un tirano que debía morir. No hay puñalada más profunda que la que viene de quien te llama hermano. El 15 de marzo, los idus de marzo, el conflicto llegó a su clímax final. 23 puñaladas terminaron con el hombre, pero dieron vida al mito. César murió a los pies de la estatua de su antiguo rival, Pompeyo, manchando el mármol de Roma con la misma sangre que había conquistado el mundo. Su ascensión terminó en tragedia, pero su nombre se convirtió en el título de todos los emperadores que vendrían después. Julio César no solo cambió la historia, él se convirtió en la historia. La ascensión de Julio César nos enseña una verdad brutal: el camino hacia el poder absoluto siempre tiene un precio de sangre. Si has llegado hasta aquí, ahora sabes que no se llega a la cima pidiendo permiso, sino forzando el destino. Esto es, si quieres entender cómo otros gigantes moldearon nuestro mundo con hierro y voluntad, suscríbete y activa la campana. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que César fue un héroe que salvó a Roma o un tirano que la destruyó? Tu opinión es el campo de batalla de hoy. Nos vemos en el próximo video.